¿Sabías que sus acciones han crecido más del 170% en los últimos 5 años? Porque es una acción que se puede invertir, es una acción pública y podemos comprar acciones. Y su historia es muy curiosa porque narra su fundador, Reed Hastings, que fundó la empresa porque estaba cansado, estaba harto de las multas que recibía en Blockbuster, que era uno de sus competidores en el momento. Quizá a ti también te pasó, pero bueno, para los más jóvenes, recordar Blockbuster era una tienda donde tú ibas y había un catálogo que ibas escogiendo entre pasillos, como si fuera un supermercado, ibas escogiendo la película. A veces estaba disponible, a veces no, porque había 4, 5, 6 películas disponibles de cada una, y entonces te la prestaban por unos cuantos días, por 2 días, y si no la devolvías en tiempo había una multa. Y no sé si sabías, pero en el año 2000 hubo una reunión entre los fundadores de Netflix, Reed y Mark, con los directivos de Blockbuster para alguna colaboración. Se habló de alguna fusión, de alguna venta. Se hablaba en ese entonces de $50 millones, que era lo que pedían. Blockbuster en ese momento no veía a Netflix como un competidor que fuera una amenaza y rechazó la negociación, rechazó la oferta. Hay que recordar que ya eran líderes Blockbuster en ese momento y que quebraron, pero 10 años después, hasta el 2010. Lo que quiero que hagamos hoy es un viaje al pasado y vayamos analizando y revisando los puntos clave de esta empresa. Y encontremos tanto las lecciones empresariales y también las financieras relacionadas a la bolsa de valores. Él es el fundador que te hablaba, Reed Hastings. Es matemático, tiene una maestría en inteligencia artificial en Stanford. Y como dato curioso, Netflix no fue su primer emprendimiento, su primera empresa. Antes había fundado otra, Pure Software, que se dedicaba a herramientas para desarrolladores y que vendió en el 97 por $750 millones. Y algo bueno que le dejó esta venta, esta fusión, además del dinero, es que la empresa con la que se fusionó, gracias a eso después conoció a su socio Mark Randolph. Y así es como en agosto del 97 se funda Netflix, pero no como lo conocemos hoy en día. Hoy ya ha ido cambiando mucho el modelo de negocio. Entraron para hacer la competencia justamente a Blockbuster. Y atención aquí, decidieron entrar a un negocio donde ya había un gigante bien posicionado. Blockbuster tenía muchísimas sucursales, ya estaba posicionado en la mente de las personas, que era de las empresas líderes para ir a rentar una película. Pero como lo comenté anteriormente, había un dolor entre varios, pero había uno en particular que no le gustaba a las personas, que eran las multas y podían ser altas por pago tardío. Entre más te atrasabas, la multa podía ir creciendo. Se estima, y encontré un dato, donde incluso llegaron a ser cerca de entre el 17-19% de los ingresos de Blockbuster estas multas por retardo. Imagínense una empresa que diga, oye, en vez de estamos ganando más, estamos vendiendo más porque le estamos vendiendo un producto que quiere nuestro cliente, aquí era al revés. Estamos ganando cada vez más por algo que le duele a los clientes. Pero empezaron a establecer algunas diferencias clave del modelo que tenía Blockbuster. Por ejemplo, Netflix mandaba los discos en ese momento, los DVDs, por correo a los clientes. En el caso de Blockbuster había que acudir a las tiendas físicas. Otro punto relevante es que quitaron el esquema de fechas de devolución con multas y lo volvieron a un esquema un poco más flexible. Y miren cómo era la interfaz de Netflix, cómo era la experiencia de usuario en 1999. Nada parecido a lo que conocemos hoy en día, que es muy visual, salen todas las películas, es amigable. Ahí había mucho texto, ponían muchas descripciones, se veía muy amontonado y no era algo tan atractivo como lo conocemos hoy en día. Y a ver, hoy en día cuando revisamos una empresa que cotiza en la bolsa, que es muy grande, pues ya tiene millones de ventas y vamos viendo su patrón de ventas si va subiendo, si va bajando. Pero en ese momento, una empresa pues mucho más reciente, hay que ver si su modelo de negocio está siendo aceptado por el mercado. Yo cuando voy a revisar una acción es de las primeras variables que reviso. La empresa trimestre tras trimestre, año tras año va vendiendo más. Aquí, por ejemplo, estamos revisando qué era lo que estaba sucediendo entre el año 2002 al 2006 y tenía un crecimiento de ventas. No se comparan estas ventas con los niveles actuales, pero tenían crecimientos promedio del 60% en esa época en ventas. Y claramente, aunque el crecimiento en porcentaje era importante, nada se compara con los niveles de ventas que tienen hoy en día. Observen, $39,000 millones. Esto hablando en el 2024. Y algo que también siempre se tiene que monitorear es la competencia.
Fíjense, en ese momento hubo dos gigantes, dos grandes empresas que también quisieron entrar al mundo del alquiler de DVDs. A ver si te sabías este dato. Y estoy hablando de Amazon y de Walmart. Walmart, por ejemplo, del 2002 al 2005 también intentó renta. No estoy hablando de venta, que es algo que quizá hoy en día también podrían hacer. Renta de DVDs a domicilio. Y Amazon también lo intentó en algunos países, no en todos. Por ejemplo, en Alemania, en Reino Unido. Hoy sabemos que tiene la plataforma también de streaming, al igual que Netflix, pero también intentó la parte de la renta. Aquí algunos titulares que salían en los periódicos de esa época. Walmart envía por correo alquileres de DVD. El servicio ofrecerá más de 12,000 títulos. Amazon entra en el mercado de alquiler de DVD. El minorista en línea Amazon entra al mercado de alquiler para convertir con Screen Select y Blockbuster. Y eso nos lleva en el mundo de la bolsa a un desarrollo de una habilidad que no es necesariamente tan sencillo de identificar. Y me refiero al concepto empresarial de el dilema del innovador. Porque, a ver, una cosa es identificar una empresa que va mejorando sus productos, va mejorando su atención a clientes, su modelo actual lo va mejorando y va con eso capturando más ventas, más utilidades, pero también identificar qué industrias, qué empresas están adaptando nueva tecnología que en su momento va a cambiar radicalmente el modelo de negocio. Y el caso de Netflix es un buen ejemplo. Iban mejorando el esquema de rentas a domicilio de los DVDs, de las películas. Había otros competidores que no lo hacían tan bien como lo logró hacer Netflix en su momento, pero ese no fue su modelo de negocio actual. En algún momento, cuando esa curva se empezó a agotar, dijeron vamos a brincar a otro modelo que fue el de streaming que hoy es el que conocemos. Entonces, para poner un poco de contexto, 2002, 2003, 2004 empiezan a llegar nuevos competidores. Eso es algo muy habitual que pasa cuando hay un negocio exitoso. ¿Y qué pasa todavía para complicar un poco más el panorama? Uno de los socios fundadores, Mark Randolph, en el 2003 deja la compañía. Se hizo mentor y consultor de negocios, empezó a escribir libros, da conferencias. No sé si hoy, con el crecimiento que ha tenido en los últimos años Netflix, se haya arrepentido de esa decisión, aunque en su momento encontramos que decía que no. Pero bueno, saltó de ese barco a una etapa muy temprana. Ahora hablemos de algo bien interesante. El momento el que dieron el salto del esquema de renta a el streaming. Pero antes de eso te recuerdo que este es parte de un curso, de una serie que tenemos que son los sábados de bolsa. Y recuerda, si te está gustando este nuevo formato que estamos implementando y quieres que haya más sábados de bolsa con este y el otro formato, recuerda que tenemos un reto de al menos 1000 manitas arriba y al menos 100 comentarios de personas distintas allá abajo en la caja de comentarios para que continúen las clases de sábado de bolsa. Se vienen bien buenas las lecciones que vienen a continuación. Ponte cómodo. Ya es sábado de bolsa con el tío Manolo. Quiero que vean este extracto de noticia del 2007 que se publicaba en The New York Times. Hablaba de un entorno de competencia, que habían bajado un poco el crecimiento y hablaban de este nuevo servicio, esta innovación que tenían que iba a costar cerca de $40 millones en el 2007. Es evidente que hay una fuerte demanda de películas, pero las ganancias de la empresa se verán más afectadas. Se recomienda en ese momento, decían, al contrario de comprar, vender los títulos de Netflix. Y es que justo en el 2007 llegaba el servicio de streaming. Nuevamente, no como lo conocemos hoy en día, tan visual, tan dinámico, con un algoritmo que conoce los gustos del consumidor, pero ya había una plataforma donde ahí ya no era un esquema de renta, sino directamente pagar una suscripción para poder ver películas en línea. Y ahí es donde Blockbuster, que todavía estaba vigente, trató de hacer cambios porque ahí ya se veía que el modelo de negocio estaba cambiando. Este titular, este anuncio que tenían está interesante. Netflix has an algorithm, we have a algorithm. Decían, oye, Netflix tiene un algoritmo, nosotros tenemos un esquema donde nos puedes llamar y vamos a entender tus necesidades como un algoritmo telefónico. En ese momento, Blockbuster, y creo que muchos no veían a lo que se iba a llegar hoy en día al tema de en línea. Ahí era de, no, todavía tiene que ser un trato personal y todavía van a estar las tiendas físicas. E implementaron otros cambios, incluso déjame decirte, Blockbuster trató de lanzar también un servicio de streaming que no fue tan exitoso, hoy lo sabemos. Y es más, dato curioso, cuando ya estaba Netflix operando con esta plataforma, Blockbuster dijo, ¿sabes qué? Tenemos que quitar el esquema de multas, que ya veíamos que era una parte importante de sus ingresos.
lo trataron de quitar, pero al contrario de que el consumidor dijera perfecto, ya están a la par, lo que ocasionaron es pues un impacto en los ingresos que era muy importante y el consumidor pues no regresó realmente al esquema ni se migró a Blockbuster. Y como te has de imaginar, uno de los problemas al inicio de la plataforma de streaming en el caso de Netflix era un catálogo limitado. Hoy hay miles de opciones, hoy es complicado a veces seleccionar entre tantas alternativas, pero al principio la historia era muy distinta. Pocas alternativas. Y fue en el 2008 que hicieron un acuerdo con una compañía llamada Starz que por $30 millones anuales les iba a dar acceso a sus películas y a sus series. Y con este y otros acuerdos les permitió ya ofrecer películas, digamos, un poco más premium, que era difícil de encontrar en ese momento en un catálogo en línea. Películas que estaban relacionadas con Sony, que estaban relacionadas con Disney, con CBS, con Warner Bros. Ahí es donde empezó el verdadero cambio, que los usuarios, los consumidores empezaron a decir, oye, de pagar un sistema de cable, donde tengo que pagar incluso paquetes para que tenga acceso a las películas que van a ser en la hora que se están transmitiendo y si no la vi pues ya no la puedo ver en otro horario, a tener un catálogo robusto con películas, con series premium que podíamos seleccionar el horario y la película que quisiéramos tal como lo conocemos hoy en día. Y fíjense algo bien curioso, 2007 se lanza el tema del streaming y sí, empezó una tendencia de crecimiento, seguramente en porcentaje eran relevantes, pero no fue que en ese momento el modelo explotó y ya tuvieron muchísimos usuarios y ya la acción creció mucho. Fíjense cómo de hecho hubo una curva que tardó y hasta ahí del 2013, 2015 comenzó a haber un poco más de crecimiento y ya se materializó a grandes rasgos 2017, 2019. Pero entonces sí hay una diferencia entre el crecimiento y la perspectiva de cuánto crece en un año a cómo puede esta empresa crecer en los próximos 10 años o 20 años. Y eso hablando de ventas. Si hablamos de utilidades, ni se diga la diferencia. Por ejemplo, en el 2007, $66 millones. Ahora, 8,711 millones para el cierre del 2024. Aviso esto porque luego es muy común escuchar allá afuera, si hubieras invertido en Netflix en el 2007 cuando lanzaron la plataforma de streaming, hoy tu acción hubiera crecido muchísimas veces más. Pues sí, pero era un modelo muy diferente en ese momento. Hasta los mismos analistas decían, oye, esta decisión no estamos seguros si va a lograrse y no la recomendaban algunos. Y no te hago el cuento largo, Netflix con estos acuerdos comenzó a ganar más popularidad con el tiempo, empezó a tener en algunos casos exclusividad, en algunos casos no, ahí dependía de cada acuerdo que lograba, pero años más tarde, en el 2010, Blockbuster cierra. Y ahí el panorama entonces podía verse alentador. Ya hablamos de que Blockbuster había cerrado, de otros jugadores que habían intentado entrar también al modelo de los DVDs como Amazon y como Walmart, pero al final pues ya aquí ya había evolucionado el caso de Netflix, pintaba todo bien, pero Starz, que era una de las compañías con la que mencioné, hizo una alianza importante para tener un catálogo muy amplio, decide para el 2011 ya no renovar, porque estaba viendo mucho posicionamiento del lado de Netflix, mucho crecimiento y quizá no estaban viendo suficiente ingreso a raíz de este acuerdo de licencia. Y no fue la única alianza que se cayó. 2011 Starz, 2012 Showtime, 2013 CBS y mira qué casualidad, retiran sus catálogos, incluso varias de estas lanzan sus propias plataformas de streaming, Starz Play, Showtime, Anytime, CBS All Access. ¿Qué crees que pasó en ese momento con el precio de la acción? Un mercado muy novedoso, tenían ahí muchas películas, se empiezan a retirar algunas de las alianzas relevantes que hacían atractivo justamente el servicio y empieza a haber más competencia. Recuerda que las acciones reaccionan en el corto plazo a este tipo de noticias porque se prevé un impacto en los ingresos hacia el futuro y entonces el mercado reacciona. Una caída del 75% del valor de las acciones entre el 2011 y 2013. Imagina que las compraste tú en 41 porque veías mucho potencial, $41 por acción de esos momentos, para ir del 2012, febrero, y unos meses después está en $10. Y ahí alguien puede decir, claro, había que comprar en esa caída, como bien se dice, hay que comprar barato y tiene razón, pero no había tanta claridad para ese entonces, y eso te puede pasar hoy en día, de cuáles son los planes o los pasos siguientes que va a dar la compañía. Ahí había nuevos jugadores, nuevos competidores que tienen incluso más poder porque ya tienen un catálogo que había sido retirado de Netflix. Bueno, pues quizá conoces cuál fue la respuesta y cuál fue el cambio estratégico
estratégico que decidieron: lanzar las series originales. Y bueno, no solamente películas, también series y contenido original. Al principio, pues esto no era algo que tienen en el radar a raíz de las alianzas, no tenían toda la productora que tienen hoy en día, claro está, pero poco a poco fueron lanzando sus propios títulos. Y durante muchos años la compañía vivió una transición que implicó mucha salida de dinero, mucha inversión. Estaban pasando el modelo de alianzas a tener su propia productora. Entonces era inversión, salida y salida. Hay un concepto en la bolsa que se llama flujo libre de caja, que es justamente el flujo de efectivo de operación, la entrada y salida de dinero por temas de la operativa del día a día, menos los gastos de capital. Y durante esos años hubo mucha salida tras salida. Miren el comportamiento de esta variable del periodo 2010 al 2019. De tener 2010, 2011, vamos creciendo, ya tenemos un flujo libre positivo, se empiezan a romper las alianzas y se vuelven términos negativos, 2013 pues quedan un poco arriba y del 2014 al 2019 empieza una salida importante por todas estas inversiones que tienen que hacer para lanzar su propia producción. Y en este camino de producir contenido incluso sucedió un fenómeno muy curioso que se le conoce como streaming first, es decir, que primero salen algunos contenidos para las plataformas de streaming y luego posteriormente salían ya sea para la televisión o para el cine. En esa época era al revés, primero algo salía en el cine y luego pasaba a ser película. Y conforme también fueron perfeccionando este modelo de producción, salieron algunos títulos como Stranger Things, como Black Mirror, para eso del 2016, 2017. Llegó el 2018, 2019 con algunos otros de Umbrella Academy, The Witcher. Y aquí es donde podemos empezar a incorporar otro tipo de variables para el análisis. No solamente es importante y claro está la relevancia de las ventas, de las utilidades, del flujo. Por ejemplo, ¿cuántos suscriptores tiene? Porque entre más suscriptores, pues se habla de un modelo de recurrencia. Sabemos que en este caso, un suscriptor pues puede quedarse durante varios meses o varios años pagando su mensualidad. Y son datos que muchas veces van a estar disponibles, sobre todo en empresas que cotizan en bolsa, que trimestralmente nos tienen que presentar resultados, que existe un informe anual, información para accionistas. Y podemos ver aquí el crecimiento entre este periodo 2013 hacia el 2019. Cuando estaban comenzando con esta producción interna y ya unos años después más consolidado. Fíjense, 2016, 89 millones de suscriptores. 2018, 139, 2019, 167. Y claro, esto se empieza a traducir en más ventas. Podemos ver ahora este gráfico como 2017, 2018, 2019 comenzó el incremento sustancial en ventas. 2017 cerraron con cerca de 11.692 millones de dólares, 2018 15.794 y 2019 más de 20 mil millones de dólares. Para ese entonces, Netflix ya se había convertido en un fenómeno a nivel mundial. Si hablamos de porcentajes de crecimiento, salvo el 2012 que hubo una clara caída por lo ya comentado, los crecimientos en las ventas eran buenos, veintitantos, 25, 30%, 35% para el 2018. Ahí hubo un rendimiento interesante, hablando del 2013, de una acción en $12 aproximados, a llegar para mediados del 2018 a más de 384 por acción. Pero como bien sabes, el 2020, 2021 llegaron años complicados para el mundo. Llegó algo que iba a cambiar la manera de consumir, de relacionarnos, de trabajar. El año que los aeropuertos, los hoteles comenzaron a vaciarse, las salas de cine cerradas o muy espaciadas y la gente comenzó a trabajar desde casa. Y todo eso indirectamente impactó en mayor tiempo libre, mayores hábitos de consumo desde casa. En lugar de ir al cine, pues veías una película desde la casa. Observa este gráfico de nuevos suscriptores. A este nivel de detalle tienes que llegar. Veíamos que ya tenía desde el 2014 en adelante un incremento. 2018 habían tenido un incremento muy importante de nuevos suscriptores de 28 millones, incluso más. Pero en el 2020 es un dato atípico. Más de 36.6 millones de suscriptores nuevos. Quizá en ese momento sí era fácil de ver que el modelo iba a funcionar, pero ojo, también siempre, insisto, lo mencioné hace rato, hay que observar qué hacen los competidores. No era para ese entonces la única plataforma de streaming y tenemos ahí algunos nombres. Amazon regresa a ser un competidor relevante, Amazon Prime, y tiene una base muy importante de clientes.
HBO Max también posicionado, Disney con su plataforma, Paramount y existen otras. Algo que he comentado que yo hago mucho cuando reviso una empresa en bolsa es no solamente fijarte en lo positivo, qué bueno que el modelo de negocio está creciendo, tratar de buscar elementos negativos que yo identifique o que otros analistas ya vieron. Por supuesto que hay desafíos, lo sabía y lo sigue habiendo. Competencia, saturación del mercado a raíz de la competencia misma, incluso tenían un modelo de problema con sus contraseñas. Hablando del 2022, fue un año complejo, porque si bien había habido mucho crecimiento por también todos estos problemas que ya te comenté, por primera vez en un largo periodo de tiempo había caída de número de suscriptores. De estar acostumbrados a grandes crecimientos, fíjate los titulares. Netflix pierde casi 1 millón de suscriptores. Pierde suscriptores por primera vez en 10 años. Perdió 970,000 suscriptores en el segundo trimestre del 2022. Y con estos retos en puerta, el crecimiento en las ventas comenzó a apretarse. Si bien el mercado estaba acostumbrado a crecimientos del más 24, más 22, más 21, más 24, hacia el 2022, más 9.80, 8.60, 5.90, 1.90. Recuerden que también subían los precios, pero al final pérdida de suscriptores. Entre esas dos ecuaciones cada vez era menor el crecimiento. Y esa caída la recuerdo muy bien. Menos 65% en un año. Llegó a cotizar una acción en $500 por acción para el 2021. Mayo del 2022, 180. Ahí recordarás que la compañía implementó cambios importantes para los accesos compartidos. Para el 2023, en sus inicios, deciden cambiar el rumbo e incluso su CEO, Reed, que te he hablado de él, decidió dejar el cargo. Se convirtió en presidente ejecutivo, pero buscaron un nuevo CEO, un nuevo rumbo. Varios titulares como este de la CNN anunciaba: el cofundador de Netflix, Reed Hastings, deja el cargo de directivo ejecutivo de la empresa de streaming. Posteriormente implementaron un sistema de co-CEOs, es decir, tener a 2 directivos relevantes dirigiendo la empresa, y llegan a la dirección Greg Peters y Ted Sarandos. Cuando hay cambios organizacionales, el mercado puede reaccionar y también hay que revisar cuál es su experiencia para también saber quién está liderando el barco. Por ejemplo, Ted fue jefe de contenido y estuvo muy involucrado, por ejemplo, en uno de los lanzamientos más exitosos, como fue el caso de Stranger Things. Y en muchas ocasiones, cuando llegan nuevos directivos, también vienen con la encomienda de implementar mejoras y cambios. Y vaya que sucedieron en Netflix. Ve este titular del 2023. Netflix elimina más de 100 programas en un importante cambio de programación. Se habló mucho en la industria que buscaron reducir gastos administrativos, los costos en general. Eso lo podemos ver en la bolsa. ¿Qué porcentaje de las ventas se están gastando en diferentes rubros? Y aquí vemos, por ejemplo, en el 2023, más de un 15% de las ventas se iba en gastos administrativos. Para el 2024 lo llevaron a niveles de poco más del 11%. Empezaron a diversificar y sacar diferentes líneas o modelos de contenido, desde videojuegos o la transmisión de eventos. Alianzas no solamente de películas y series, como ya veíamos, eventos deportivos. Y continúan apostando por su contenido original, incluso sacando diferentes temporadas de aquellas que son exitosas, como el caso de Stranger Things o recientemente El Juego del Calamar. Y estos títulos, junto con algunos otros populares como La Casa de Papel, se han convertido de las series más vistas. El Juego del Calamar, más de 1,650 millones. Stranger Things, más de 1,350 millones. Y esta lámina me deja muchas reflexiones. Aquí estamos viendo el número de suscriptores y sí, hay momentos que hay ciclos positivos y la empresa va creciendo, va vendiendo más, ganando más, va creciendo la acción, pero también llegan complicaciones. Vimos la competencia, cambio de rumbo, problemas estructurales como el tema de las contraseñas, y ahí vemos la caída, por ejemplo, que tuvieron en el 2022 en cuanto a su ritmo de crecimiento de suscriptores. 2023 y 2024 se ha recuperado. La historia de las ventas no es tan distinta. Vaya que finales del 2022 y 2023 fue un reto. Los crecimientos no eran buenos. En ese momento, vamos a ver ahorita con el precio de la acción, el panorama muy distinto que hacia el 2023, 2024 e inicios del 25. Y justo hoy que grabo el video tuvieron un crecimiento atípico importante porque publicaron resultados que van publicando trimestralmente y tuvieron un importante crecimiento en el número de suscriptores a nivel mundial. Y con toda esta historia que te transmito, creo que hoy en día es muy claro que, oye, ¿debo de invertir porque creció apenas mucho? No. Hay que entender toda la empresa, qué es lo que está pasando, los cambios estructurales, qué es lo que crees que va a pasar a futuro. Y hemos visto en otras clases que hay otros elementos importantes a incorporar,
como la evaluación, la deuda, estados financieros. Hay muchas métricas, márgenes. Hay muchas lecciones en esta historia, en este video. Y si esto te gusta y tenemos muchas manitas arriba, podemos incorporar este tipo de modelos y de formatos a los sábados de bolsa. Tú tienes la decisión, recuerda. Normalmente pido que haya 1000 manitas arriba para que haya más clases del sábado de bolsa, pero esto requiere un esfuerzo mucho mayor. Es una clase complicada de hacer. Por eso, si esto te gustó, apoya con tu manita arriba, con tu comentario, y si llegamos a más de 2000 manitas arriba en este video, este modelo puede que llegue para quedarse. Y tienes tarea, hay más de 22 clases en esta lista de reproducción de los sábados de bolsa que está directamente en el canal gratuito. También te recuerdo que tenemos lugares para las consultorías gratuitas de un plan personal de retiro PPR. Aquí apartas el día, la hora que mejor te quede y se te explique cómo funciona una estrategia de largo plazo que incluye la bolsa de valores. Muchas gracias y nos vemos en el próximo sábado de bolsa. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien, porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.